Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a dominar algo que, admitámoslo, a más de uno le ha dado verdaderos dolores de cabeza en el mundo académico. Vamos a desmitificar la sexta edición de las normas APA. Imaginad esto, son las 3 de la madrugada, termináis de escribir un ensayo absolutamente brillante y ¡zas! Os dais cuenta de que darle formato os va a robar otras 3 horas de sueño. Un clásico, ¿verdad? Pues bien, esta guía visual está pensada precisamente para transformar esa lucha caótica en un proceso estructurado, claro y sobre todo creíble. Porque dominar estas reglas, en serio, cambia por completo la forma en la que presentamos nuestro conocimiento al mundo. Bueno, vamos al lío. Aquí tenéis nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo por qué usar las normas APA. Pasaremos al formato general del documento, luego citas textuales y parafraseo, veremos las reglas según el número de autores y finalmente la construcción de la lista de referencias. Darle formato a un trabajo no es cosa de magia, es simplemente seguir una fórmula paso a paso, y os prometo que es un sistema absolutamente lógico de principio a fin. Sección 1. ¿Por qué usar las normas APA y cómo evitar el mayor pecado académico? A ver, siempre es vital entender el por qué antes de lanzarnos de cabeza al cómo. ¿Por qué hay instituciones dictando cómo tenemos que escribir? La respuesta va mucho más allá de que el documento quede bonito. El temido plagio. Utilizar obras de otras personas sin citarlas debidamente. Y es que citar fuentes no es una simple regla burocrática para amargarnos la existencia. Es una práctica absolutamente necesaria para mantener nuestra integridad académica. Construir una investigación con ideas sin citar es, literalmente, como levantar un edificio con ladrillos robados. Tarde o temprano se viene abajo. Las normas APA son sin duda el escudo perfecto contra este error, estandarizando cómo damos crédito a los que construyeron ese conocimiento antes que nosotros. Sección 2. Formato general del documento. Configurando la página en blanco. Vale, con esa base ya súper clara, pasemos a la creación física del documento. Antes de escribir una sola palabra, tenemos que delimitar bien nuestro terreno de juego. Venga, vamos a quitarnos de encima estas reglas mecánicas súper rápido. El lienzo siempre es papel tamaño carta. La fuente, la vieja confiable. Times New Roman a 12 puntos. Un margen exacto de 2,54 centímetros por los 4 lados de la hoja. Sí, 2,54, ni un milímetro más. El texto va interlineado doble, alineado a la izquierda, nada de justificar, y sin espacios extra entre párrafos. Y por último, cada nuevo párrafo arranca con una sangría de 5 espacios. ¡Listo! Y aquí podéis ver exactamente cómo queda todo eso puesto en práctica. Ese margen de 2,54 y la evidente sangría inicial crean un documento que, sinceramente, respira. Podéis apreciar un espacio limpio y uniforme que invita a la lectura sin saturar la vista para nada. Pero claro, la página necesita su propia organización interna, como una especie de mapa. Las normas APA usan una jerarquía visual muy lógica de 5 niveles. Ojo aquí, ningún título va completamente en mayúsculas. El nivel 1, el rey indiscutible, va centrado y en negrita. El nivel 2 da un paso a la izquierda. A partir del nivel 3 introducimos sangría y un punto final, y ya en los niveles 4 y 5 empezamos a jugar con el uso de cursivas. Es un mapa visual excelente para guiar al lector. Pasamos a la sección 3, citas textuales y parafraseo, entrelazando las ideas de otros. Ya tenemos el lienzo preparado y bien estructurado. Ahora entramos en la fase de escritura real, como si pasáramos al siguiente nivel del juego, para ver cómo tomamos prestadas y encajamos las ideas de fuentes externas. La clave aquí es entender que hay una regla estricta que se basa simplemente en contar palabras. Es así de fácil. Si la cita tiene menos de 40 palabras, fluye directamente dentro del propio párrafo, encapsulada entre comillas dobles, y el punto final va después de los datos de la cita. Pero si tiene más de 40 palabras, rompemos el párrafo, hacemos un bloque independiente con sangría, quitamos las comillas y cuidado con esto que sorprende a muchos, el punto final se coloca antes de los datos de la cita. Fijaos bien en cómo queda el margen final de un bloque de texto largo. Destaca un montón esa sangría propia y la ausencia total de comillas. Y ahí tenéis la confirmación visual de la regla que os acabo de comentar. El punto cierra la frase y solo después aparece el paréntesis con el año y la página. Todo encaja a la perfección. Sección 4. Reglas según el número de autores, dando el crédito adecuado. Vamos a seguir profundizando en las citas con un consejo súper práctico, sobre todo ahora que la investigación es cada vez más colaborativa y no queremos perder legibilidad. Cuando una fuente tiene entre 3 y 5 autores, las normas nos lanzan un auténtico salvavidas. La primera vez que aparece en el texto, por respeto y rigor, listamos todos los apellidos. Pero, para no ensuciar visualmente el resto del documento, en cualquier mención posterior aplicamos esta magia. Solo ponemos al primer autor seguido de et al, que significa y otros. Esto nos ahorra un espacio valiosísimo y reduce drásticamente el ruido en los párrafos.
Y ahora una pregunta rápida antes de ponernos a construir las páginas finales del documento. Es una de las confusiones más míticas del mundo académico. Lista de referencias frente a bibliografía. ¿Son realmente lo mismo? Sección 5. Construcción de la lista de referencias, la página final. Llegamos así a la recta final de nuestro viaje por la anatomía del trabajo académico, esa sección exclusiva para catalogar meticulosamente nuestras fuentes. Pues respondiendo a la pregunta de antes, no, para nada son lo mismo. El estilo APA exige estrictamente una lista de referencias. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todos los autores citados en el texto deben aparecer aquí y viceversa. Nada de incluir un libro que nos sirvió de inspiración si no lo citamos explícitamente. La correspondencia tiene que ser del 100%. Para que este catálogo exhaustivo sea fácil de hojear, lo organizamos todo en estricto orden alfabético, pero el toque estrella, el rasgo visual que lo distingue, es la famosa sangría francesa. A diferencia de un párrafo normal, aquí la primera línea va pegada al margen izquierdo, y son las líneas siguientes de cada entrada las que llevan sangría. Así, los apellidos de los autores saltan a la vista, rapidísimo. Y no nos engañemos, rellenar cada entrada es básicamente seguir una fórmula de llenar huecos. Y la mejor noticia es que toda la información que necesitáis de un libro impreso está agrupada exactamente en un solo lugar, la página de derechas de autor, justo detrás de la portada. Ver ahí el autor, el año, la editorial, todo junto, de verdad que es un alivio total. Claro, como hoy en día la investigación es casi toda digital, el manual se ha adaptado. Para artículos de Internet, el requisito actual es sustituir esa URL larguísima por el DOI, el identificador de objeto digital. Es una maravilla porque nos despide de esos enlaces feos que rompen todo el formato de la página y además nos ahorra tener que poner la fecha en la que consultamos el artículo. Y cerramos este análisis con una reflexión bastante potente. La estandarización del trabajo académico no trata de restringir la creatividad, sino de establecer un lenguaje universal de credibilidad. A veces el formato parece un rollo monumental, es verdad, pero dominar este estilo garantiza que nuestro esfuerzo hable un idioma que el mundo entero pueda validar y entender. Así que os dejo con esta pregunta en el aire. ¿Está vuestro próximo gran descubrimiento listo para presentarse al mundo con la estructura que realmente se merece? Gracias por acompañarnos en este recorrido.